Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estoy una vez más con ustedes, Yulenis Boscan, como siempre, mis amados, mis amadas, trayéndoles un mensaje de equilibrios, de balanzas, de amor para llevar una vida mejor. Y el mensaje de hoy le coloqué como título La religiosidad. Honestamente es un tema que vengo posponiendo desde hace mucho tiempo y hoy tomé la decisión de hablar de esto de manera improvisada porque hay muchas cosas que han estado moviendo mi corazón y bueno, no es mi intención honestamente la idea no es atacar la fe en realidad. La idea es cuestionar las prácticas humanas que pueden llegar a distorsionar el propósito espiritual que Dios tiene en la vida de cada quien. Y es allí donde está la verdadera inquietud en mi corazón porque me molesta, honestamente, me irrita cuando muchas veces se da una religiosidad tan intensa de las cosas donde lo que ocurre verdaderamente es que el no creyente o la persona que está tratando de buscar del Señor, ese tipo de cosas que suceden hace que la persona no termine de llegar a los pies de Cristo por una razón o por la otra, porque ve un sistema, ve algo que realmente no se mueve de la forma correcta y aunque sé que pues en este mundo nada es perfecto, incluyendo el cristianismo, porque a veces pensamos que en el cristianismo todo es perfecto, sobre todo cuando somos personas inconversas, cuando somos personas que no conocemos mucho de esto, pensamos que wow, es cristiano, es perfecto y esto no sucede así. Cada cristiano también tiene su batalla, su lucha, su imperfección y esto también hay que entenderlo y hay que tener la madurez también para saber calibrar esto, porque no todo es perfecto, no vamos a encontrar nunca un cristiano perfecto, una iglesia perfecta, no la hay definitivamente, pero sí hay aquel que día a día lucha por ser cada vez mejor y de eso se trata. En lo personal voy a decir algunas cosas que me han pasado a mí y que también le han pasado a algunas personas alrededor de mí con la que yo me he sentido conmovida por situaciones que se han dado, pero que lo importante de esto, como lo dije al principio, no es criticar, es que aquellas personas que tal vez se puedan sentir identificadas con cosas como esta, o que de repente han visto este sistema tan organizado de cierta manera y por esa razón no han llegado a los pies de Cristo, pues que no se enfoquen en esas cosas porque al final no vamos a encontrar un sitio perfecto. No vamos a encontrar, por ejemplo, un gimnasio que esté lleno de pura gente fitness. Vamos a encontrar todo tipo de gente allí. Y por eso, sin embargo, si queremos lograr una meta de tener un cuerpo saludable y tener un cuerpo esculpido, no es sabio que dejemos de hacer ejercicio porque hayan personas obesas en ese gimnasio o porque hayan personas enfermas en ese gimnasio, porque justo de eso se trata. Esas personas que están allí también están tratando de alcanzar una meta y perfeccionar en sus vidas ciertas cosas y ciertos hábitos para llegar a donde quieren llegar. Muchas veces se enseña que servir a Dios significa estar disponible todo el tiempo, sacrificando tu tiempo, tu familia, tu descanso, tu salud, inclusive tu salud. A mí en lo personal me pasó que estuve pasando por una crisis de salud y lo que escuché fue pues nada, hay que servir a Dios aún y con esa dificultad porque hay que confiar en el Señor. Y aunque bien es cierto que tenemos que confiar en el Señor, sea cual sea la circunstancia que estamos pasando, también es verdad que Dios nos da un tiempo para todo, inclusive para darnos un stock en las cosas cuando sea necesario. Y si eso compromete nuestra salud por alguna razón, tal vez necesitamos descansar. Entonces es importante descansar. En otro momento también hubo una amiga que vino, se acercó a mí, se desahogó y me dijo, Yule, no sabes cuán cansada estoy, he tratado de pedir en la iglesia que me den un tiempo de descanso. Y pues que se enseña que lo que se le entrega a Dios es sacrificial y aunque también es verdad que lo que se le entrega al Señor es sacrificial, no se trata de irse a los extremos de las cosas. Todo en la vida tiene una balanza, todo tiene un equilibrio, todo hay que llevarlo al nivel
que realmente el Señor quiere que lo llevemos. No podemos ser tan extremistas en las cosas. Ella quería descansar, obviamente era mamá de 3, tenía su trabajo, servía en la iglesia y estaba colapsada de tantas cosas y quería tomarse un descanso y no le permitían un descanso en la iglesia. Eso creo que es súper injusto de parte de los líderes. Hay un abuso que a veces se da en ese sentido, definitivamente. Algunas personas terminan agotadas y sintiendo culpa si dicen que no, como lo era el caso de ella. Ella estaba llena de culpa por inclusive sentir ese deseo de descansar y no entregarle al Señor ese tiempo en el que ella quería descansar. Y para todo hay un tiempo, la palabra del Señor lo enseña. Para todo hay un tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de todo, la palabra de Dios lo dice. Y quiero recalcar algo bien importante. Yo sé que es bonito servir y es importante servir en la congregación o servir de cualquier manera al Señor, porque de allí parten muchas cosas importantes. Si cada quien no aporta su parte para el servicio de Dios, entonces ¿cómo se extiende la palabra de Dios? ¿Cómo crece el evangelio en el mundo? Así que sí es importante servir, pero quiero dejar bien claro que a lo que me refiero es al abuso que se da en muchos sentidos, el abuso que se da al servicio. No es posible que una persona que, por decir, siembre algo porque lo quiere hacer en su corazón, digamos, siembra, no sé, 20 galletas, 50 galletas porque le salió de su corazón y luego vengan los líderes a pedirle así, ni por más ni menos, cada vez que haya un evento, mira, tráeme 50 galletas, mira, tráeme 100 galletas. O sea, son cosas que de verdad se da. Y créanme, mi gente, que lo pensé demasiado para hacer este video, porque algunas veces es pensar, ¿qué haría Jesús si existieran las redes sociales en estos tiempos? Era lo que yo pensaba, porque quizás podemos llegar a meditar en esto y decir, wow, pero si nos ponemos a hablar de esto, pues hay mucha gente allá afuera que puede llegar a pensar, se están matando uno con otro, y ahí no es donde yo quiero caer. Pero si no lo hablamos, entonces también, porque hay mucha gente allá afuera que de igual manera está queriendo sentirse identificada con estas cosas para poder terminar de llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque si no terminan de entender que ningún sistema es perfecto y que el Señor los está esperando y que no tienen que poner su mirada en todas estas cosas, estas personas, estos defectos, entonces nunca van a terminar de hacer lo correcto. Pero para eso hay que hablar de que también en el sistema organizado del cristianismo hay cosas que son muy imperfectas y que con eso también hay que batallar y que de esas cosas también hay que hablar, así como Jesús confrontaba inclusive a los religiosos y les decía, hipócritas, y les decía, o sea, miren, Jesús hablaba con amor a los pecadores, a la mujer adúltera. En muchos casos Jesús lo hizo con amor y no señalaba, no cuestionaba, pero cuando se trataba de personas religiosas, cuando se trataban de personas que querían ser puritistas y querían, wow, Él era confrontador de las cosas. Y yo creo que, aunque en esos tiempos no habían redes sociales, yo creo que Jesús, no sé, porque no soy pues una pragmate para saber lo que Jesús haría si definitivamente Él existiera en este tiempo, pero siempre hay que hablar la verdad y dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libre. Otro punto bien importante son los diezmos y las ofrendas. Es increíble la manipulación que hay con ese tema, porque hay muchos líderes trabajando con este tema desde creando ambientes de prosperidad, hablando de cosas que incentiven a la gente a dar porque sí, hablando de promesas exageradas para incentivar a las personas a que den porque el dar, pues, saben, aunque yo sé que hay mucha verdad en las promesas del Señor. Yo sé que la palabra dice que pues lloverán graneros, que conforme a lo que des tú recibirás. Yo sé que la palabra dice que tú siembras y cosecharás. Yo sé que la palabra dice todas esas cosas. Y bien,
cierto que cuando nosotros sembramos, el Señor bendice nuestras vidas, pero lo que quiero decir es que a veces lo llevan a un punto de persuasión, a veces lo llevan a un punto de exageración, lo llevan a un punto de manipulación de las cosas a las personas, que se llega inclusive a medir la fidelidad a Dios por lo que tú das, se llega a medir inclusive la madurez espiritual por lo que tú das. Y no se puede manejar de esta forma, porque en lo personal, voy conmigo de nuevo. Miren, por mucho tiempo di en una iglesia que era súper persuasiva. Y yo no había leído la palabra de Dios, hablo de esto en otro video, pero no me voy a enfrascar en ese punto. Lo cierto es que después de leer la palabra de Dios y entender muchas cosas, dije, hice un stop en eso, porque creo que no se estaban manejando, creo que se estaban manejando con esa exageración de la que estoy hablando. Luego me pasó esa decepción y comencé a dar de nuevo, comencé a sembrar de nuevo y definitivamente he visto la mano del Señor, pero creo que hay mucha persuasión. Yo creo que honestamente todas las iglesias deberían dejar de manipular a las personas y de hablar de tanto de esos temas de prosperidad para presionar económicamente a las personas. Deberían inclusive de dejar de pasar esos esticos por las personas y poner algún baúl, alguna cosita por una esquina y hablar brevemente, tal vez, si es que fuera necesario hacer un llamado a los diezmos y las ofrendas, pero creo que cada quien, el Señor debe poner en su corazón lo que tienen que dar, porque sí es verdad, hay que sembrar, hay que dar al ministerio, hay que dar a las cosas del Señor, porque aunque es verdad que Dios no necesita nada, pero aquí en la tierra todo depende de comprar para poder crecer en las cosas, desde la silla donde un miembro se sienta hasta el micrófono donde están cantando las adoraciones y todo eso se compra. Entonces la luz, el aire acondicionado que estás disfrutando en ese momento, tal vez el establecimiento donde estás en ese momento se paga un alquiler y todo eso es responsabilidad de los líderes en ese lugar, pero lo que trato de decir es que no debería ser el principal objetivo. Vale más como tener un sitio pequeño donde no tengas esa persuasión y eso que siempre sea la prosperidad, el dar, la manipulación, y que tú te puedas manejar con los gastos conforme a lo que Dios te da en ese lugar y que puedas confiar en el Señor y dar también de lo que el Señor te da para crecer, para que esos graneros puedan, ¿sabes?, desarrollarse y confiar en Dios en que eso va a crecer, porque así es Dios. Y no estar en esa persuasión con lo que es las finanzas de cada miembro, porque es bien incómodo para las personas. Yo en lo personal lo viví y creo que eso también es algo que para las personas de afuera es bien incómodo. Muchas veces he escuchado, no, porque los diezmos, no, imagínense, porque ellos no tienen el entendimiento de todo esto y al escuchar a una persona hablar constantemente y dale con eso, cada servicio, a veces que hay gente que dedican casi que un servicio para los diezmos y las ofrendas y otro para predicar y llevar la palabra que van a llevar. Entonces es como decepcionante, ¿no? Esta parte, y hay gente que no termina de llegar a los pies de Cristo. Es bien diferente y como que más útil si tal vez se tomaran como que más discreto la parte de que allá está eso, el que quiera hacerlo, la disposición que el Señor ponga en tu corazón y no la manipulación de que estás robando al Señor y todo eso, porque bueno, la verdad es que es bien incómodo. Otro punto es la domesticación de la personalidad. He notado en muchas congregaciones donde hay ambientes donde se espera que todos hablen, se vistan, actúen, piensen igual. Y creo que esto es un retraso para cada persona porque cada quien es de un modo y aunque bien es cierto que la palabra del Señor habla de algunos puntos específicos sobre el cómo vestir modestamente,
en cómo nuestras palabras deben ser para edificar y no para destruir. Y todo esto yo sé que es bien importante, pero a donde quiero llegar es que a veces hay unos códigos bien estrictos de tener una imagen cristiana aceptable, ¿no? Y no todos tal vez han alcanzado como no sé, tal vez ese llamado, porque a veces se enfocan en una gorra, a veces se enfocan en un pantalón, a veces se enfocan en el maquillaje o se enfocan en un accesorio. Y son cosas que, miren, yo creo que hay personas que se van a quedar bien sorprendidas cuando lleguen al cielo y vean a aquella persona que usaba arete. En lo personal a mí no me gustan los aretes grandes. Pero no quiere decir que porque a mí no me gusten los aretes grandes o porque en algún momento yo haya sentido ese llamado de ser más sencilla, por ejemplo, yo vaya a cuestionar o a criticar a una hermana que en cambio sí use los aretes grandes, porque no está ella en pecado porque use unos aretes grandes. Entonces, es eso a lo que me refiero con que quieren a veces domesticar ciertas cosas que salen del lugar. A veces se utilizan palabras que tienen que estar sí o sí, usar una forma de hablar como se dice, aunque yo sé que la palabra del Señor dice, por ejemplo, que identificaron a los discípulos de Jesús por su forma de hablar. Y yo sé que pues tarde que temprano vamos a terminar hablando de cierta forma que aparece en la Biblia, porque es eso lo que estamos aprendiendo constantemente. Pero a veces cuando, por decir un ejemplo, usamos alguna terminología o nombramos algún libro o tal vez lo que estás enseñando parece muy intelectual, entonces es cuestionado como que no, eso viene de tu mente, eso no es sabiduría de parte del Señor, ¿sabes? Es cuestionado porque a veces las cosas inteligentes como que no son muy aceptadas dentro del cristianismo de cierto modo. Ese cristianismo organizado me refiero, esa forma religiosa a veces de llevar el cristianismo, porque obviamente que no es lo que Dios quiere, pues Dios quiere que nos preparemos y el Señor dice que renovemos nuestra mente. Renovar nuestra mente muchas veces es aprender, tener intelecto, y eso no es un pecado. Sin embargo, se nos quiere a veces domesticar de esa forma. Nunca puedes cuestionar algo, nunca puedes decir algo porque de una vez es como que, wow, estás cuestionando a Dios. Y no, esa es una de las cosas que en verdad a mí me ha costado mucho. De hecho, hay lugares donde yo creo que no deberíamos ser así como que tan tajante de las cosas, ser tan persuasivo o usar tanto ese modo, porque creo que mucha gente lo que hace es más bien descalificarnos y no importa que nos descalifiquen por seguir a Jesús, pero sí tenemos que saber identificar y tener estrategias, como dice la Biblia, pues ser astutos como la serpiente, pues nosotros también saber que si de pronto estamos hablando con una persona en conversa y ponernos a usar de pronto esa terminología tan profunda de la palabra que ellos capaz ni van a entender lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces no tiene sentido que a veces usemos cosas tan profundas de la palabra para alguien que no lo va a entender en ese momento, que todavía es un bebé, que estamos tratando de enseñarle algo y que todavía es un bebé y que no va a entender de arroz cuando todavía toma lechita o que apenas está comenzando a tomar lechita, ¿no? Entonces es cosas que a veces la manejan de un modo que es difícil y es a eso a lo que me refiero con que nos quieren domesticar, que sí o sí tenemos que hablar de cierto modo, que sí o sí tenemos que vestirnos de cierto modo, porque aunque sí hay que vestirse modestamente y todo lo demás, pero a veces se enfocan en unas cosas tenaces, como tienes pintadas tus uñas, qué aretes tienes puestos, o sea, se ponen en tantos detalles que
Yo creo que cuando lleguen al cielo, de verdad se van a sorprender que la persona que tenía los aretes largos está allá y la que tenía los aretes cortos, que tal vez estaba escasa de amor, esa no está. Otro de los puntos que a veces sucede es juicio en lugar de consuelo. Y es que muchas veces vamos a un lugar de eso buscando consuelo de las cosas, buscando empatía, buscando un abrazo, una palabra de amor, una palabra de reflexión, una palabra que nos guía a algo. Y resulta que encontramos es personas que no tienen nada de empatía, palabras de juicio, palabras que nos condenan, qué sé yo, gente que dice hijo del diablo y manda a la gente para el infierno, gente que son capaces, miren, no importa qué es lo que esté haciendo otra persona, si está robando, si está matando, si no somos nadie para decirle a otra persona hijo del diablo. No somos nadie para hacer eso, porque si tú le pones a esa persona el nombre de un ser amado tuyo, te aseguro que nunca lo llamarías hijo del diablo. Te aseguro que si es tu hijo, te aseguro que si es tu nieto, te aseguro que si es alguien que tú amas, tu hermano, nunca dirías hijo del diablo. Dirías necesita apoyo, necesita amor, necesita comprensión, necesita ayuda. No dirías nunca hijo del diablo. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar, hay muchas personas buscando apoyo en momentos difíciles y terminan siendo señaladas, terminan siendo juzgadas. Hay inclusive casos de enfermedad que a veces las personas están pasando y terminan, y quizás en qué pecado estás, que te está sucediendo esto. Y cosas como esas que a veces yo digo, wow. O por ejemplo, algo que en lo personal a mí me pasó estaba en un tema de enfermedad y mira, pero ¿por qué no confías en el Señor? O sea, como es diferente que te digan confía en el Señor y esa palabra de consuelo que te abraza y te dice confía en el Señor, a que te digan ¿acaso no confías en el Señor? ¿Por qué estás llorando de esquina en esquina? Y decirlo así tan descalificativamente como minimizando lo que a ti te está pasando, como que, ¿sabes? A veces hay desespero en circunstancias. Escuché un testimonio de una madre desesperada que el hijo se le fue porque quería quitarse, se había dejado de la novia y entonces quería acabar consigo mismo y ella estaba desesperada porque él se había ido por ahí y todo lo demás. Y ella estaba contando su testimonio. Entonces dice el pastor, ¿y por qué te desesperaste? ¿Acaso no confías en el Señor? ¿No confiaste en el Señor en ese momento? No, y es que hay momentos de desesperación. El mismo Jesús en Getsemaní estuvo ansioso, estuvo angustiado porque iba a ser crucificado. Y decía... Y lloró y Señor, pasa de mí esta copa, y pidió oración a los discípulos que le ayudaran en oración. O sea, ¿por qué no podemos a veces, muchos cristianos no pueden a veces tener esa capacidad de empatía, sino que tienen que ser más bien buscar cualquier mínima cosa para señalar y cuestionar a otras personas desde la religiosidad? Y que era justamente lo que odiaba a Jesús. La religiosidad era lo que odiaba a Jesús. Jesús yo creo que no odiaba tanto el pecado como la religiosidad en sí, porque él decía, te perdono, vete y no peques más. Pero a los religiosos los trataba duro. Era tajante con ellos. Y es lo que aquellas personas que están ahí queriendo tal vez buscar de Cristo y no llegan a Cristo por estas cosas, tú que tal vez eres cristiano y en algún momento has caído en esto, pues tomes conciencia. Y si no eres cristiano y no has llegado a Cristo por este tipo de cosas, quiero que sepas que esto pasa si es verdad. Y te pido perdón en nombre de todos, pero no te detengas por esto. Otro punto bien importante es la idolatría hacia los líderes, y muchas veces esto los líderes lo distorsionan con el tema de sujeción, ¿no? Porque cuando a ellos
como si a ellos nunca se les pudiera cuestionar nada, porque cuestionarles algo a ellos significaría como que prácticamente se lo estás cuestionando a Dios, como si ellos nunca se estuvieran equivocando, porque ya al decirte, por ejemplo, esto viene de parte del Señor, esto me lo dijo el Señor, no hay una manera que tú puedas cuestionar eso, porque ¿cómo cuestionas a una persona que te dice esto viene de parte del Señor? Pero hay muchas veces que a mí en lo personal hay personas que me han dicho soy profeta y esto viene de parte de Dios para ti, y luego me he enterado que eso no es así. Entonces, si yo no, el Señor a mí no me hubiera dado la sabiduría y el discernimiento para entender de que eso no ha venido de parte de Dios, y yo hubiese hecho caso a esa supuesta profecía, pues no sé qué sería de mí en este momento. Creo que no podemos tampoco someternos a cada persona que nos dice algo porque sí, porque es el líder, y nunca poder cuestionar lo que una persona dice, porque ellos pueden ser líder, pero entre su liderazgo también somos seres humanos, y como seres humanos nos equivocamos en algún momento. Todos los líderes inclusive nos equivocamos, porque todo el que habla se equivoca. El único que no se equivoca es el que no habla, el que siempre hace silencio, el que nunca abre su boca, pero todo el mundo se equivoca. Todo el que trata de enseñar algo en algún momento dado se va a equivocar. Por eso ni siquiera podemos juzgarlo por esas equivocaciones, pero al menos sí podemos discernir o cuestionar en algún momento algo que nos están diciendo, que sabemos que no, ya va, esto no puede ser así, porque son líderes y están puestos quizás ahí por Dios, pero no son Dios como tal. Hay cosas que no se manejan de forma correcta definitivamente. Un líder me dijo, por ejemplo, si tú no hablas en lengua, no tienes al Espíritu Santo en tu vida, no tienes manifestación del Espíritu Santo. Pero ya va, lo que dice la palabra es que tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es otra cosa, y creo que Dios los repartió conforme a como Él quiso repartir, ¿no? Quizás a algunos don de lengua, quizás a otros don de sanidad, quizás a otros, pero creo que que hay personas que hablan en lengua pero no tienen amor, hablan en lengua, ok, tienen una manifestación según ese pastor, pero entonces es ahí donde muchas veces tenemos que pensar, mi gente, no podemos decirle amén a todo. No podemos decir amén a todo, ni siquiera porque sean líderes. Otra cosa es la susodicha disciplina o expulsión disfrazada de disciplina. Y esto lo he visto en muchos casos donde lo hacen con personas que simplemente piensan diferente, que nunca pueden cuestionar nada, porque todo lo que cuestionen ya es como cuestionar a Dios, como dije antes. Pues son tratadas como rebeldes, son tratadas como frías espiritualmente, como mala influencia, como inmaduros espiritualmente. O sea, que tú tienes que sí o sí pensar como ellos, actuar como ellos, porque si en algún momento tú dices algo o inclusive preguntas algo fuera de lo que ellos quieren a veces como que sí o sí tú creas sí o sí lo que ellos están diciendo, y a veces haces preguntas para crecer en esa área, no con la intención ni siquiera de criticar o hacer un cuestionamiento con una mala intención, sino justo es para crecer en esa área. Me pasó una vez que yo le pregunté a una amiga que por qué la serpiente, ¿acaso la serpiente hablaba? Dije yo, estaba yo recién en las cosas del Señor, y yo dije, ¿acaso la serpiente hablaba? Pero en verdad no fue con una mala intención, es porque habían muchas dudas en mi corazón con referencia a muchos puntos de la palabra de Dios, y siempre preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba, porque eso sí que yo, para aprender, a mí nunca tuve pena de preguntar, y eso, bueno, pues, o sea, no, que por qué cuestionas las cosas de Dios y por qué sí, ok, y no sé qué más. Ay, Dios mío, bueno, luego me metí en una clase bíblica para aprender justamente y poder hacer preguntas de cosas que yo tenía, y no, yo tenía que conformarme con lo que decían, porque si no, pues yo estaba cuestionando las cosas de Dios. Y
Y es lo que pasa. Y muchas veces no lo hacemos con la intención de cuestionar en sí las cosas de Dios, sino justamente crecer en esa área donde nosotros sentimos que aún nos falta conocimiento. Otra cosa es la independencia institucional. Muchas veces ocurre que dicen, no, porque sales de mi cobertura. Nosotros no tenemos cobertura del pastor, nosotros tenemos cobertura de parte del Señor. No, porque la cobertura del pastor, está bien que oremos unos por otros, está bien que el pastor nos apoye, que nos lleve de la mano, que nos guíe en cosas que ya Él ha avanzado, que es el que Dios ha puesto ahí para ir delante de la congregación y dirigirnos y todo eso. Está bien, pero en sí nuestra cobertura es de parte del Señor. Así que hay cierta manipulación también cuando a veces nos hacen sentir que al estar fuera de esa congregación no hay una verdadera comunión con Dios o no hay una cobertura de parte del Señor si salimos de ese pastor. Si decidimos que ya no vamos a congregarnos más ahí, pues y que ya ese no va a ser nuestro pastor, creando cierto miedo a salir o a pensar no por cuenta propia, porque nos tenemos que dejar llevar por lo que dice la palabra del Señor, pero sí buscar pues también donde en verdad sintamos esa llenura de parte del Señor. No vamos a estar en un sitio donde estamos incómodos o donde no podemos tolerar una doctrina. Otro punto es la falta de espacio a preguntas sinceras. Y bueno, con este punto creo que me adelanté un poquito y lo metí en uno anterior, pero de esto se trata justo de dudar o cuestionar puede verse como la falta de fe. Es lo que escribí acá. O sea, ¿por qué? Porque para ellos dudar o cuestionar en algo que tú piensas es como que wow. Cuando en realidad muchas preguntas se hacen desde la búsqueda de algo que estás buscando con honestidad en tu corazón para crecer en esa área. A eso me refiero con la falta de espacio para preguntas sinceras. Si nosotros no encontramos una persona, un líder que de verdad nos sepa guiar en esto, y no está mal cuando de pronto, mira, como líderes en una iglesia, si yo fuera líder en una iglesia, no tendría que saberme todas las preguntas que me hicieran. Y creo que tampoco está mal que no me las sepa todas. Y creo que hay cosas que inclusive nunca vamos a saber entre los misterios del Señor. Pero no está mal que digamos no lo sé, no lo sé. Ejemplo, hubiese estado excelente que aquella persona en un momento cuando le pregunté que si la serpiente hablaba me dijera, verás Yule, no lo sé, pero voy tal vez a investigar un poco para ayudarte con ese tema. En vez de que me diga, oh, estás cuestionando a Dios y qué sé yo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque creo que eso hubiera sido mucho más edificante para mí en ese momento. A pesar de que es una persona, mira, que actualmente la he visto crecer mucho y la admiro demasiado, pero no sé, tal vez ella en ese momento también, ¿no? No sé, fue muy picosa, ¿no? O tal vez en ese momento ya tampoco estaba preparada para eso. Y el solo hecho de no tener una respuesta, para mí le molestó. Pero el punto está en que no tenemos que pensar que las personas no se pueden hacer cuestionamientos de la palabra de Dios. ¿Y por qué después de tantos años ocurrió esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué ocurre de tal manera? O sea, eso es una demostración de que en verdad la persona quiere profundizar en ciertas cosas. Y si en algún momento no saben algo, no hay una respuesta para eso, ok, no está mal. No está mal. Algunas veces Dios me ha puesto personas que me han enseñado mucho y otras veces me ha tocado mucho investigar. Pero lo que quiero decir es que no está mal que en algún momento tengamos cuestionamientos en nuestra mente porque no es cuestionamiento a Dios. Son cosas que queremos aprender y queremos profundizar. Y bueno, ya para cerrar, les quiero decir que la espiritualidad auténtica debería inducir a las personas a la libertad, la compasión, la humildad y el amor genuino. No al control, la culpa ni la pérdida de identidad. Criticar algunas cuestiones religiosas que se dan no es por
querer cuestionar las cosas de Dios, sino por cuestionar estructuras humanas que justamente se dan y que alejan a los demás de la verdadera espiritualidad. Yo creo y le doy muchas gracias a Dios porque de verdad que Él me ha sabido guiar en este camino y que me ha sabido dar la firmeza que necesito, porque si no hubiera sido así, me hubiese apartado de los caminos del Señor. Y hoy la verdad es que quiero hacer un llamado a esas personas que de pronto se han apartado por esta razón, porque se cansaron de este cristianismo organizado, se cansaron de ese sistema. También quiero hacer un llamado a esas personas que tal vez Dios se les está hablando en este momento y les está diciendo, basta ya. Basta de ser un religioso, basta, porque a veces se confunde lo religioso con el... Es decir, algunas personas pueden decir, Yule, pero si tú eres religiosa, tú hablas de Dios, y eso no es ser religioso. Seguir a Cristo y seguir una vida digna para Él es un estilo de vida que tú has hecho y que Él te ha ayudado a encaminarte para Él, pero no es ser religioso. Religioso es aquella persona que, wow, sabes, que está lleno de reglas, que está lleno de cosas, que no tiene amor, que no tiene empatía de las cosas y que se basa en las estructuras bíblicas para condenar. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Esa persona que señala, que daña con la bibliomancia en la mano. Eso es religiosidad. Entonces tal vez estás escuchando en este momento ese llamado de que basta ya, ¿sabes? No, de que ya no seas más como esas personas al que Jesús confrontaba y le decía hipócritas que practicaban la supuesta religión perfecta. Diezmaban, hacían de todo, pero tenían no sé cuántas leyes, 300 y pico de leyes, 360 creo que eran leyes organizadas, estructuradas para la gente. No seas ese religioso. O tal vez eres ese cristiano que está ahí también cansado del sistema. A mí me ha pasado en lo personal, a veces me he cansado. A veces me he cansado del sistema organizado. Pero cuando pienso en el Señor, cuando pienso en el sacrificio que Dios hizo por mí, y entiendo que eso no viene de parte de Dios, sino que eso viene de parte del hombre. Entiendo que Dios no tiene la culpa de eso, que es inclusive la distorsión del enemigo en la mente de las personas para dividirnos y para que nosotros nos alejemos del Señor y dejemos de hacer lo correcto. Él sabe que si Él logra eso, Él ha ganado la batalla. Y tal vez por eso hoy fue el momento en el que decidí destapar la olla y venir aquí y hablar de este tema, porque sí, a veces Dios sabe por qué permite situaciones en nuestra vida que nos pongan a un límite también de las cosas. Porque esas situaciones siempre nos enseñan y nos llevan a nosotros a enseñar también a los demás. Yo sé que hay más de uno que hoy se podrá sentir identificado con lo que hablé. Y el que no se sintió identificado literalmente como esa persona que se sentía siempre señalada o disciplinada o extraña por ser así, por ser diferente, por no creer en esa religión organizada, se sintió señalado por pertenecer a ese sistema de una religión organizada, ¿no? Y quizás esto es un llamado simplemente a ser diferente, a comenzar a pensar un poco diferente, a permitirle al Señor la renovación de tu mente. Como siempre, mis amados, les mando un gran abrazo, les mando un beso gigante y les deseo miles de bendiciones. Bye bye.